Damas y caballeros, sean todos bienvenidos al canal de Symbolic. El día de hoy tendremos un video donde veremos cómo sacarle el máximo provecho al prearmado de tropas, una actualización que llevaba meses esperando hasta antes que saliera. Así que, dado que ya saben cómo procede, corre video. Oh, pero antes que empecemos, tengo que mencionarles otra cosa. Este video incluye un evento especial del staff de video de The Ends, que implica que ustedes pueden obtener unas pequeñas recompensas gratis si van al link que les voy a dejar abajo en la descripción y lo rellenan con un pequeño formulario donde solamente deben poner la ID de la cuenta de The Ends asociada donde quieran recibir las recompensas, el número de servidor al que pertenecen y el nombre de mi canal, es decir, donde están viendo este video. Posterior a ello, les deberían llegar las recompensas en un lapso breve a su correo de The Ends, es decir, a los correos de The Ends Studio. Ahora, esto solamente corre hasta el reset, de domingo a lunes. Así que corran, avísenle a sus contactos para que igual vean el video y obviamente aprovechen también las recompensas. Y bueno, me cuentan qué tal. Así que ahora sí vamos con el video. En un parche ya no tan reciente, recibimos una serie de cambios bastante interesantes. Sobre ocultar las estrellas del hormiguero, la galería de insectos, ajustes a la bioesencia, el laberinto y varias cosas más. Pero lo que nos convoca para esta ocasión es el prearmado de tropas o presets. Así sabrán por qué es tan útil y en qué situaciones cobra mayor importancia. Vamos primero con lo del día a día. Aquí tenemos que cazar insectos, lagartos, las criaturas del evento temático semanal, el pangolín, las marmotas, lo domingo por medio, el PvP si queremos considerar el amistoso y el de guerra, y obviamente recolectar. O sea, son 8 acciones que realizamos con nuestras tropas en el transcurso de las semanas, dentro de todo el tiempo que estamos en el mapa principal, es decir, no isla, no expedición de lanza, que los mencionaré después. Y bueno, ¿cómo optimizamos esto? Gracias a nuestros 4 slots para tropas. Entonces, ese es el objetivo de hoy. Vamos. Primero, el que ya tengo acá es el de insectos. Los insectos salvajes, las criaturas salvajes. El insecto que ustedes tengan en la tropa da lo mismo. Solamente les digo que pongan los mejores, sea cual sea, no importa si es de guardianas, de arqueras, lo que sea. Pongan, bueno, este tengo que cambiarlo de hecho. Pongan los mejores que tengan solamente para mejorar la velocidad de marcha. Y rellenen con tropas de transportadores de tier 1 o 2. Y las hormigas que deseen, en el orden que deseen, eso no va a afectar. Los insectos los van a matar igual. O sea, desde cierto punto. O sea, si son jugadores de nivel bajo, claro que no van a tener 12 hormigas naranjas. Van a tener 3, 4, 5. Ahí van a ir aumentando. Entonces al comienzo puede que sea más complicado. Pero ya desde el punto en que tengan y puedan matar con 4 tropas distintas a insectos de nivel 15 al mismo tiempo, los van a distribuir de esa forma y van a poner tropas cada vez más ligeras, más rápidas, para hacer estas cacerías en el menor tiempo posible. Ahora, esto de los insectos, desde cierto punto, también sirve para las criaturas de el evento temático semanal, que en este caso son las serpientes, porque ahora llegó la fuerza del desierto, y también para mandar a recolectar. Y además, para mandar sus tropas a agrupamientos que sean también del evento temático semanal, si es que no confían plenamente en el que está atacando, por ejemplo, un lagarto. Ahora, si fuera el caso, es mejor aún. Por ejemplo, aquí esto me aseguro que llega más rápido que una tropa estándar. Así que insectos cubre 3 de los 8 aspectos que había mencionado recientemente. Esa es una que no les puede faltar porque les otorga velocidad. Velocidad para cualquier cosa que puedan necesitar. Así que esto va a ser una obligación dentro de las que deben tener en sus 4 slots. Lo demás puede que sean simplemente sugerencias, pero esta les va a servir mucho. La segunda es, la voy a armar acá mismo porque tengo algo que mencionar al respecto, es el armado para lagartos o lagartijas, que me gusta decirles, porque me acostumbré a decirles así cuando el juego estaba solo en inglés. Hay un punto en que van a poder matar fácilmente a 4 lagartos de nivel 30 al mismo tiempo,
Pero no se va a dar si, por ejemplo, mandan sus mejores 3 hormigas en una tropa y después a la última le mandan lo peor. Se puede que de repente le peguen, no sé, 90, 80% y el resto de los aliados o la tropa de NPC no termine de matar el lagarto y eso va a ser resistencia perdida. Entonces deben planificar esto bien. A cierto punto, ya después da lo mismo. Pero les recomiendo que lo vean con cautela. Por ejemplo, mi estrategia es la siguiente. Primero pongo los insectos. Pongo los insectos de mayor a menor, podría decirse. Yo creo que el insecto 9 vale más que los insectos 8 durados por la habilidad que desbloquea. Aunque en verdad, ya que tiene niveles, el insecto 8 deben estar como en el mismo nivel. Pero, en fin, esto es arqueras y 2 mixtas. Y claro, como esta cuenta no tiene isla, no va a tener los slots, o sea, las hormigas especiales de isla, entonces tengo las capacidades más reducidas en este aspecto. Así que, ¿qué tengo que considerar? El insecto más fuerte está arriba, es decir que las hormigas más fuertes deben estar abajo para equilibrar. Entonces voy a mandar mi Jack Jumper de 5 estrellas aquí. Y voy a asignar primero las hormigas de mayor daño, pero... Ah, espera. Después les voy a decir por qué no la dejé en la última. Voy a asignar las hormigas de mayor daño. Primero, para asegurarme de haberlas distribuido bien. La hormiga de la muerte. Y acá voy a mandar dos. Por ejemplo, la coraza dorada y el azúcar. Por si es que el azúcar desencadena pocas habilidades. Y ya la última voy a mandar algo medianamente decente porque esta la hago de transportadoras. Entonces voy a mandar las hormigas que tengo transportadoras y la diente gigante ahí para asegurarme en caso de que la chinchas no haga suficiente daño. Y le mando mis tiernos de transportadoras pasando los 4 millones. Acá ya es solo rellenar. Vamos a tener 2 hormigas de daño y una de soporte. Igual va a pegar porque le voy a mandar guardianas, aprovechando que tengo el escarabajo Atlas. Esta va a tener 2 de daño y como no tiene el mejor insecto le voy a mandar 3 que peguen. Me voy a la segura. Evitamos fallos y pasa a los 4 millones. Y ya en esta de más arriba, como tiene el mejor insecto y ya tiene 2 hormigas que pegan, esas 2 hormigas hacen todo el trabajo. Y la última solamente es para darle un pequeño empujoncito porque la cáncer no la tengo maxeada. Está ahí con algunas habilidades sin desbloquear y otras sin subir. Pero yo sé que gracias a la Mantis 10, con estas 2 hormigas va a ser siempre suficiente para matar un lagarto 30. Entonces ahí tengo armadas mis 4 tropas asesinas de lagartos que en verdad aplican para todo lo que no sea PvP. Pero en verdad cumple la función a medias. Esto es solo lagartos. No me va a servir para marmotas, por ejemplo, o para pangolín, porque no es la mejor tropa posible de cada tipo. Entonces, por eso es importante aprovechar bien estos 4 espacios, ¿cierto? Llevamos entonces lagartos y llevamos insectos salvajes, recolección y unirse a los agrupamientos o atacar las criaturas del evento semanal. Con esto es suficiente, pero con esta otra también funciona. Ahora vamos al PvP. O no, hagamos la del pangolín. Ya, ¿qué pasa? Con el pangolín, recuerden que no requiere resistencia. Y esta también va a ser pangolín y marmotas. El GH es por las marmotas y el resto es para unirse a agrupamientos. Vamos a llamarlo así. Esto consiste en que el pangolín, ustedes lo atacan con una tropa. Y la marmota igual con una tropa que casi tiene que ser la mejor posible. Entonces, como ahora lo más próximo es el pangolín de guardianas, voy a dejar hecha la tropa para el pangolín de guardianas. Y así no tengo que armarla después. Y el resto de los días voy atacando insectos, atacando lagartos. Y ya cuando venga el pangolín, cambio esta tropa y listo. Y después cuando venga el pangolín de arqueras, tengo que hacer cambios mínimos. Así que da igual. Entonces, tengan en cuenta esto. Pangolín de guardianas, vamos a mandar este insecto porque no tengo la mantis orquídea recién es nivel 4.
Y de hecho, cuando tenga el alimentador voy a subir el Atlas a 9, entonces ya no voy a necesitar la orquídea porque va a quedar ahí y ese insecto me va a cubrir la función de guardianas y la función de transportadoras, porque obviamente la mantis hace lo de arqueras. Entonces, teniendo el pangolín, o sea, claro, pensando en atacar al pangolín, dejo al insecto listo, mando las mejores hormigas de TPS para guardianas, y en este caso, gracias a las estrellas, cubre esa función la saltadora, la coraza dorada, y vamos a mandar a la Mirmeco, que creo que la tengo maxeada, sí, está lista. Está lista y no tengo más guardiana, y aunque tuviera la Black Cancer, no tiene un DPS como el de la saltadora o el de la coraza, así que les va a tomar un tiempo a otras hormigas poder reemplazar a estas. Y a la Mirmeco no la supera la diente porque tiene los stats base adicionales, además de tener ataques especializados en guardianas. Son característicamente DPS y además son a distancia. Entonces puedo dejarla fácilmente en el último slot. Y dejo listas las 3 líneas de guardianas. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Como esto va a ser la mejor tropa para guardianas y después tengo que cambiarla a arqueras y a transportadoras, tengo que dejar libre la de arqueras, que va a ser la de la muerte, y ahí voy a cambiar la mantis y las hormigas, y después para transportadoras va a ser la chinches o chicory master, y va a ser lo mismo, voy a volver a cambiarla, voy rotando entre las 3 masters porque tengo las 3 maxeadas pero sin estrellas. Entonces tengo que asegurarme de no utilizarlas en otras tropas, así que vamos. Tengo que rellenar acá abajo, y estos slots extra los voy a usar para lo siguiente. Van a ser para unirse a agrupamientos que surjan mientras vamos atacando a los pangolines, porque típico que alguien ataca lagartos o, más importante aún, los eventos temáticos semanales. En este caso, que alguien se ponga a atacar serpientes y yo tengo solamente la primera tropa para el pangolín, la primera unidad, y no tengo lo demás y me ganan los espacios. Entonces, si armo el resto de las unidades solo con transportadoras de tier 2 y las hormigas que sea, voy a estar preparado por si a alguien se le ocurre atacar. Ahora, lo siguiente. Como tengo que tener disponible la Mantis 10 para el pangolín, mejor no la voy a usar. Y también tengo que tener disponible la hormiga de la muerte y la chinches asesina. Me aseguro de no ocuparlas y mando solamente el resto, lo que sea, no importa de qué tipo sean. Y ocupo esto aquí. Y acá mando solamente por rellenar. Y uso el resto de hormigas. Acá sí vamos a usar esta. Adelante. Para asegurarnos que siempre sea suficiente. Y ahora puse de a uno las transportadoras para que sea más fácil no tener que estar cambiando de menú izquierda a derecha todo el rato. Así que así tenemos las 4 tropas rápidas listas, tenemos hormigas suficientes para rellenar con 3 escuadrones distintos y tenemos las hormigas disponibles y la mantis 10 disponibles. Y así tienen su armado rápido para pangolín y para marmotas. Eso es el otro slot. ¿Y qué nos falta? El PvP. Y en el PvP se recomienda tener su unidad pro armada con su mejor build posible. En este caso yo podría usar esta, o podría usar esta, o incluso podría usar esta. A ver, voy a dar 3 ejemplos de build que entre las opciones que tengo de buen rendimiento. Así, guardianas y doble arqueras con la diente delante y 2 de DPS atrás, o mayor resistencia con la arqueada delgada y la diente, que debo tenerla más protegida que la arqueada porque tiene 2 estrellas, tiene mayor daño pero no tiene mayor defensa. Si tuviera 3 estrellas podría llevarla adelante porque va a aguantar más, entonces la llevo con las guardianas para que aguante más, pero como no es el caso y va a ser una de ataque ICC, tendré que tenerla ahí para
respetar la triple supresión, o bien DPS, que sería esto. Ahora, como la asaltadora recibió un nerfeo en su octava habilidad al parecer, o en alguna de sus habilidades, vamos a tener que no confiar mucho, pero bueno, sus 5 estrellas lo van a compensar, así que esta es como mi composición primordial. Ahora también para hacer mayor uso de las estrellas y desplegar mi mayor daño posible de tropa. Y eso se refleja en la activación de habilidades, en teoría. Esta podría ser quizás mi mejor composición y de hecho me trae buenos resultados en el duelo de reinas y en la mina de cristales. Así que voy a dejar esto así. ¿Y qué voy a hacer en el resto? Bueno, como voy a atacar con una tropa, tengo dos opciones. Tratar de armar una segunda tropa medianamente decente, que puede ser, por ejemplo, ya vamos a dejar esto, por ejemplo, así. Una tropa secundaria por si ataco con la primera, o atacar con esta y defender con la pro. Y en las dos de atrás, dejo nada. Dejo esto, dejo estas que las tengo intencionalmente para que al apretar rellenar rápido las primeras tropas, no se me llene de hormigas sacrificables en las últimas. Por eso solo tengo 7, me la puedo tener 9, así distribuirlas de estas. Y de hecho basta con tener una sola, pero entre más distribuidas mejor. Y no le pongo insectos y nada, porque no necesitan nada. Están así hechas para eso, para que me las ataquen y cuente como activación para el hongo tóxico. Entonces yo puedo activar el guarnición con estas dos tropas de abajo y la primera y atacar con la segunda. O al revés, o simplemente tener todas, pero siempre atacar con una para que no me golpee las dos si me toca enfrentarme a alguien más fuerte que yo. Es un ejemplo. O simplemente podría tener solo una tropa y las otras tres así para relleno y defender con las 4. Y si saco la pro no importa, dejo que me peguen y que se dañen sus hormigas con mi hongo, por ejemplo. Entonces esas son todas las situaciones que se pueden cubrir gracias a este prearmado de tropas, para que vean que realmente sí tiene utilidad. Y por si acaso, para los jugadores de nivel bajo también es útil. ¿Por qué? Porque los jugadores de nivel bajo, como ya había mencionado, no van a tener las 12 o más hormigas naranjas listas para el ataque. Van a tener quizás una sola unidad, es decir, 3 hormigas naranjas. Así que van a tener una unidad buena y el resto de unidades malas. Pero también pueden hacer uso de esto, por ejemplo, teniendo la unidad buena lista para PvP o para una lagartija grande. O distribuir esas 3 hormigas, sacar las otras 2, ¿cierto? Y ponerlas en las otras tropas para cuando quieran hacer cacerías de insectos rápidamente. Entonces así cambian entre insectos y lagartos. O entre insectos y criaturas del evento semanal. O también aplica para distribuir bien su capacidad de recolección. Porque a niveles bajos es más difícil aumentar la capacidad de recolección. Porque van a tener evoluciones bajas, van a tener centros de agrupamiento de menor nivel y hormigas de menor nivel. Y lo que van a querer es llegar a un punto donde puedan recolectar una pila completa sin que sus tropas se devuelvan antes porque la capacidad no fue suficiente. Así que esos son los consejos que les puedo dar para el caso de los principiantes, que igual hagan uso de esto, aunque van a necesitar solamente 2 ahí, una que tenga la mejor tropa y el abajo relleno, y otra que tenga las tropas distribuidas en igualdad de poder o de capacidad de carga. Ahora pensemos en la expedición de alianza. Aquí hay, tengo pendiente subir un video al respecto, pero van a ver que existen distintos tipos de juego o de perfil de jugador para esta modalidad, que son los que recolectan primordialmente, los que atacan primordialmente o los que hacen ambas cosas. Entonces, cada uno va a tener sus distintos presets, pero hay que tener en consideración una cosa: que una vez que tú entras a la expedición de alianza, los cambios que hagas en tus tropas no van a afectar a tu hormiguero inicial, si queremos decirlo de alguna forma. Entonces pueden hacer los cambios que quieran dentro de ese lugar. Así que, una vez que entren, van a armar las tropas en función de lo que hagan. Por ejemplo, los que solamente recolectan los jugadores pacíficos no van a necesitar cambios, van a necesitar
tener distribuidas sus tropas con puras transportadoras de tier 1 o 2. Y nada, que les alcance tener maximizada la capacidad de carga en todas sus tropas. Y eso es todo. Con una formación ya van a estar listos. Con un set de formaciones, si quisiéramos decirlo así. Pero por ejemplo, esto aplica para los jugadores que van a por los edificios o atacar a otros jugadores, que serían los conquistadores, los berserkers y los mixtos, es decir, los otros tres perfiles de expedición de lanza. En este caso, van a querer tener igual una tropa de transportadoras por dos razones. Uno, porque igual va a haber momentos en que no va a haber edificios importantes y van a aprovechar de maximizar puntos recolectando, o bien van a querer mandar sus tropas a otro edificio que esté muy lejos solamente para sacar los puntos, y les van a hacer falta tropas rápidas que estén listas para llegar, a diferencia de las tropas normales que probablemente no les va a dar el tiempo. Lo otro es que puede que no les vaya bien en la invasión, que les toque contra típico una alianza muy pay to win, insectos nivel 11 o 10, con estos los de pago, con hormigas muchas estrellas, así que no tengan posibilidad, y bueno, van a tener que dejar su tropa lista por si les toca dar el paso atrás y resignarse a solamente hacer recolección para obtener los puntos que les den sus recompensas. Y de ahí está la parte PvP, donde se cumple más o menos lo que les decía en este preset de PvP, donde van a tener una tropa buena o dos tropas buenas y el resto relleno para que se peguen con el hongo. Entonces van sacando una tropa a la estructura, por ejemplo, y dejan la otra detrás por si los atacan ustedes, y que no les manden el típico que te manda 4 tropas de transportadoras llenas de transportadoras de tier 1 o 2 a reventar el hormiguero porque no hay defensa. Cosas así al menos no quedan indefensos ante ello, pero sí pueden quedar indefensos ante otro jugador que tenga la misma potencia que su unidad pro cuando ustedes saquen su unidad pro y se queden con una unidad más débil detrás. Así que es un recurso bastante útil, pero que puede seguir teniendo sus contras. Ahora, no por el hecho de esta mecánica en sí, sino porque simplemente a ustedes les falta el poder. Ahora, también pueden tener otra tropa que sea solamente como estas de acá. Porque sí, porque quieren sacar kills y quieren que si los atacan, por lo menos que les duela algo al rival, que se pegue con el hongo en algo. Es una opción. No es muy recomendable, es mejor estar defendido, y obviamente si no te puedes defender con tu mejor unidad, bueno, deberías estar recolectando entonces. Así que esos son como los posibles escenarios dentro de la expedición de alianza. Y nos falta una sola cosa, que es la isla perdida. Así que haré un cambio rápido de cuenta. Del 566 iremos al servidor 19 para que les muestre más o menos las tropas que deben tener para la isla perdida. Ahora sí estamos, último pero no menos importante, la isla perdida. Y la verdad es que aquí no varía mucho la cosa. Deben tener un espacio para el pangolín. En este caso yo tengo una tropa genérica de hormigas universales, ya que son las que tienen más estrellas, y solamente voy rotando entre las tier 9 arqueras, las tier 8 guardianas y transportadoras, porque acá en esta cuenta, a pesar que es más antigua, no tengo las tier 9 de ellas, porque estoy enfocado en el árbol de tier 10. Y acá uso un pobre Atlas nivel 5, que ya lo voy a ir subiendo, porque la verdad es que hice muchos gambleos hace un tiempo que hasta ahora todavía me están pasando factura. Pero bueno, y bueno, quizás pueda probar alguna de estas, pero en verdad la Crimson no me rindió mejor que la Coraza, por eso la tengo así, pero quizás solo tuve mala suerte y debiese probar en otra ocasión. Porque en teoría las hormigas de isla son mejores que las hormigas de no isla, las genéricas. Pero bueno, son para ciertas cosas sí son mejores, para otras no, entonces ahí hay un debate abierto y ver cuáles son. Tal vez haya que hacer ejercicio de fórmulas y esas cosas. Pero bueno, necesitan la tropa de pangolín y marmotas, que recuerden no pueden usar hormigas de estación. Estas, ¿cierto? Las tier SX1 y SX.
Y sí pueden usar esas en sus tropas genéricas, que las van a usar para sus cacerías de insectos, de gecos y cualquier cosa, incluso para PvP, donde deberían tener un swap alto, es decir, su mejor tropa arriba, la pro, para que reciba los boosts para atacar estructuras, fortalezas, o también para atacar a los hormigueros enemigos, invasores o cuando ustedes estén invadiendo. Y claro, esa misma tropa o algo así deberá estar abajo para que hagan rotaciones rápidas cuando vayan, por ejemplo, a cazar avispones, que los van a encontrar siempre acá en la periferia de su zona, ¿cierto? Y así no tienen que estar moviendo la misma tropa de arriba hacia abajo para atacar avispones de nivel alto sin que su ataque fracase. A ello, ¿qué le podemos agregar? Quizás también tener tropas rápidas, pero no para recolectar, porque la velocidad para mandar a recolectar es la misma que el agrupamiento. Sus tropas van a volar, aunque sean las más fuertes. Y lo mismo para unirse a agrupamientos de aliados. Pero lo que sí, quizás puede que estén muy cortos de tiempo o no puedan teletransportarse. Entonces, por alguna razón, puede que sea útil, pero no tanto, tener las tropas acá de tier 2 listas. La verdad es que esto no lo uso para nada, lo tengo ahí. Podría tener, no sé, un espacio con la mejor tropa no en el primero ni en el tercero, sino en el segundo, el cuarto, y tengo otro cambio rápido. O tener la estrategia del hongo tóxico, que es lo que ya les mostré anteriormente para el caso inicial o incluso para expedición de Lenza. Así que en verdad no hay mucho acá que comentar, pero sí que tengan separados el pangolín de sus demás tropas de cacería para que no se vayan a enredar y mande a las tropas débiles a atacar alguna estructura, a combatir con otro jugador o atacar a un avispón, que acá recuerden que son bastante duros. Lo mismo para los geckos. Así que no hay mucho más que añadir. Voy a pasar a dejar los saludos respectivos y con eso vamos a ir cerrando el video de hoy. Así que les dejo un saludo primordial a Tostadora C137 y Jebus, también conocido como El Único. También a los compañeros Hars y Byrean, que siempre le dan vida al chat de español de Discord de The Ants. Y obviamente también a mis chicos del 566 y del 19, un saludo general para ellos. Y también a los que se quedaron en el 578, que los estaremos esperando para cuando venga la Cross Server Convocation de la isla, si es que nos dan isla para el bloque entre el 550 y el 600. Y obviamente a todos los que siempre comentan y aportan con nuevas ideas para el canal para seguir mejorando. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Gracias por pasarse por el canal y nos estaremos viendo en el próximo video. Yo soy Symbolic y les deseo una feliz cacería. Hasta pronto. The Ants, download for free.